Padre, venimos de nuevo delante de tu presencia, Señor, reconociendo la gran responsabilidad que tenemos en esta noche. Tenemos la responsabilidad, Señor, de predicar tu palabra fielmente, con poder. Tenemos la responsabilidad de recibir tu palabra, pero sabemos nuestra incapacidad. Y por eso venimos a ti, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios fiel y bueno. Y tú has prometido darnos aquello que necesitamos para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú, Señor, nos traigas tu palabra con poder, Señor. Para que tu pueblo aquí, Señor, pueda todo escuchar tu palabra y recibirla, Señor, y ser edificados y guiados por ella. Que todos aquí, Señor, podamos ver la gloria de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y que tu palabra, Señor, nos lleve a ser transformados a su imagen por medio de tu Espíritu Santo. Para que solo Él reciba la gloria en medio nuestro. Señor, que tu palabra nos edifique y nos cambie hoy. Y que podamos ver nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Y que tú te apiades de nosotros, Señor. Y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos transformes. Para hacernos cada día una iglesia más conforme a la imagen de tu Hijo. Una iglesia cada día más fiel a tu palabra. Una iglesia que cada día busque, Señor, serte fiel a ti, Señor, y dar un testimonio fiel de tu gloria al mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10. Hoy por fin vamos a dar conclusión a este capítulo. Gracias a Dios. Pero a modo de introducción nada más, quiero recordar el propósito de este capítulo que Nehemías nos ha escrito, o nos ha dejado escrito para nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. El tema es la santificación del pueblo de Dios. Es la evidencia o el testimonio de cómo este gran Dios va tras su pueblo y no solo lo ha sacado del mundo, sino que continuamente lo está rescatando del mundo. Su propósito, el propósito divino en su pueblo es hacerlo cada día más santo, separarlo cada día más del mundo. Y debemos recordar siempre dónde estaba Israel en este momento. Israel aquí estaba imitando las naciones, estaba andando como andaban las naciones paganas. Así como andaba el mundo, así andaba Israel. Los pecados del mundo eran los pecados de Israel. Y lo terrible era que Israel conocía a Dios. Dios se había revelado especialmente a su pueblo. Y ellos habían decidido desechar a Dios. Dios les había dicho, sean santos como yo soy santo. Y ellos dijeron, no, queremos ser como las naciones son. No como tú, como las naciones. Y los ejemplos que vemos en Nehemías capítulo 10 de estos pecados, de cómo Israel andaba como las naciones, vimos dos al principio. La manera en que Israel veía los matrimonios y la manera en la que ellos veían el día de reposo, igual que el mundo. El mundo no estimaba el matrimonio.
A ellos les daba lo mismo casarse con otras mujeres, con múltiples mujeres, divorciarse, despreciar a sus hijos, etc. A ellos no les importaba. Bueno, Israel vivía igual. Dios les había dado un mandamiento a Israel con respecto a sus matrimonios, con quién debían casarse, y les había prohibido casarse con mujeres u hombres de otros pueblos. Y Dios les había dicho por qué. Porque en esos matrimonios ustedes se van a ir tras sus dioses. Y eso era exactamente lo que había hecho Israel. Ellos habían desobedecido a Dios, habían desechado el matrimonio como Dios lo había establecido para Israel. Se casaron con paganos. ¿Y qué hicieron? Se fueron tras sus propios ídolos. Eso fue un gran pecado en Israel. También habían despreciado el día de reposo, un día que Dios no solo le había dado a toda la humanidad, pero la humanidad caída, toda había despreciado entonces ese mandamiento del Señor en la creación. Ya no reservaban un día único para adorar a su Creador, no, ahora vivían para ellos mismos. Y así mismo vivió Israel por siglos, despreciando el día del Señor, despreciando el día de reposo que Dios le había dado a Israel. Porque Dios, cuando los rescata a ellos de Egipto, Dios vuelve y les dice: vean, acuérdense del día de reposo. Yo lo di a ustedes como mi pueblo, como mi creación, pero también se los doy a ustedes como mi pueblo redimido. Acuérdense de este día para que me adoren a mí exclusivamente. Israel había despreciado ese día, había hecho exactamente lo mismo que las naciones. Ya no era un día para guardarlo santo para Dios, sino era un día santo para cada individuo de Israel, para cumplir su voluntad, para andar en sus deseos, para hacer lo que ellos querían hacer y no para lo que Dios lo había santificado, como las naciones. Y esos son los dos grandes pecados que vemos aquí en Israel, que Dios está confrontando a Israel con su palabra. Porque recordemos, desde Nehemías 8, Dios trae a su pueblo a su palabra y empiezan a escuchar y a leer la palabra de Dios. Y Dios los está confrontando con estos pasajes. Y nosotros vimos cómo probablemente leyeron todo el Pentateuco en esas 6 horas que estuvieron ahí escuchando a Esdras predicar la palabra. Además tienen 24 días de estar escuchando la palabra. ¿Quién sabe cuánto más han aprendido? Y en todas esas lecturas y escuchar la predicación han visto su pecado delante de Dios. Y aquí en Nehemías 10 ellos se han propuesto ¿a qué? A cambiar. Y vemos también lo relevante que es un capítulo como este para nuestros tiempos, para la iglesia en la actualidad. Porque, ¿qué hizo Dios por nosotros, la iglesia? Bueno, Dios nos santificó, Dios fue tras nosotros. Nosotros, dice la Biblia, andábamos lejos de Él, como ovejas descarriadas. Y el Señor fue por nosotros y nos fue a buscar a donde estábamos. Y Él nos santificó y nos trajo a su reino, nos trajo a nuestra tierra, a la iglesia, a su salvación. Y lo hizo con un fin: separarnos del mundo. Nosotros en un momento éramos parte del mundo, pero Dios nos santifica y nos saca y nos separa del mundo. Y el fin de Dios es separarnos continuamente del mundo. Y lo que nosotros vemos en la Biblia es como Dios continuamente está yendo tras su pueblo para eso mismo, para santificarlo. Y esa es la promesa de Dios, esa es su voluntad. Nuestra santificación, estarnos constantemente sacando ese pecado que hay en nosotros, que busca rebelarse contra Dios, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La meta de Dios es nuestra santidad, y para eso nos dio su palabra, así como lo hizo con Israel. Le dio su palabra, ¿para qué? Para que Israel anduviera según la voluntad de Dios y no según las naciones, o ni siquiera según sus propias imaginaciones. Asimismo, Dios nos da su palabra a nosotros, su pueblo, la iglesia, con el fin de que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios,
para que por medio del Espíritu Santo esa palabra sea aplicada a nosotros y nosotros entonces seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero ese es el fin de Dios al darnos su palabra, para tratar con nuestra mundanalidad. Para tratar con nuestra mundanalidad. Aquel creyente que no lee y medita en la Escritura no está estimando su vida espiritual. Porque todos tenemos pecado que mora en nosotros. Pero para eso está la Biblia. Para eso tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Para matar ese pecado, para mortificarlo. Y ese problema de la mundanalidad es un problema grave en nuestros días. Es un problema grave en nuestros días. Nosotros vemos cómo los creyentes o personas que dicen ser creyentes, cómo es que hablan, cómo visten, cómo piensan. ¿Ustedes no les parece que a veces hablan con alguien y les parece, pero este habla igual que el mundo? Este piensa lo mismo que el mundo. El infierno no existe, dice el mundo. Y usted encuentra personas que son creyentes o dicen ser creyentes y piensan que el infierno no existe. O no importa, o sea, el matrimonio. Dice, si no funciona, se divorcia y se casa con otro. Las tasas de divorcio entre creyentes, o por lo menos profesantes, en Estados Unidos son altísimas. ¿Por qué? Por la mundanalidad que hay. Muchos piensan igual que el mundo. Igual como tratan el día del Señor los creyentes. Exactamente lo mismo. Igual que piensa el mundo, así empezaron a pensar profesantes cristianos. Cristianos nominales. Son 4 domingos al mes. Y voy 2, está bien. Empiezan a despreciar el día del Señor. Como el mundo. Y no se dan cuenta que ese desprecio por el día del Señor es el primer paso para la apostasía. Hace unos días escribió un pastor en Estados Unidos un artículo muy fuerte con respecto a él llamó así los que van o asisten a la iglesia a medio tiempo, por así decirlo. Es decir, que empiezan a faltar un domingo a la iglesia, 2 domingos. Y él trata con esas personas diciéndoles, tratando de ver el peligro en el que están. Porque muchos no se dan cuenta que ese desprecio por el día del Señor, que empieza así, voy a faltar un domingo, después falto 2, no solo está demostrando cómo están pensando esos creyentes. Están pensando como el mundo, están despreciando un día que el Señor Jesucristo ganó para nosotros, su pueblo, y que Él ha ordenado a su pueblo honrar ese día y santificarlo para nuestro bien, para poder adorar a nuestro gran Dios. Y en ese desprecio del día del Señor, estas personas están empezando a mostrar 2 cosas: o 1, que no son creyentes, o 2, que nada más están profesando fe, están haciéndose pasar por creyentes y están a poco tiempo de apostatar. Como el mundo. Y ese problema de la mundanalidad es grave en nuestros tiempos. Y por eso un texto como este es tan relevante para nosotros. Porque Dios quiere que nosotros no pensemos como el mundo, que estemos separados del mundo, que veamos el matrimonio como Dios quiere que lo veamos, que nos casemos pensando en ese ideal que Dios tiene para el matrimonio, que es Cristo y su iglesia. Hoy conversaba con una hermana muy preocupada y me decía, es que, hermano, ella es casada con un incrédulo. Ella me decía, es que yo entiendo lo que dice la palabra, y yo entiendo que ese matrimonio está afectando no solo mi vida espiritual, sino también la iglesia. Pero
Hay personas que se han casado aquí con incrédulos, pero el incrédulo los engañó así. El incrédulo los hizo pasar por un creyente y ellas se casaron con esas personas creyendo que eran creyentes. Ellas querían ser fieles al Señor, pero los engañaron. Pero debemos ver que el Señor, a esta hermana, la gracia inmensa del Señor para ese tipo de hermanas que están casadas así. Ellas quieren serle fieles al Señor, pero no pueden porque están casadas con alguien que ahora ha apostatado, que ha desechado la fe. Pero el Señor en su gracia le da y le provee a esas personas todo lo que necesitan para lidiar con ese tipo de matrimonios. Pero para nosotros debemos ver que lo que Dios desea para nuestros matrimonios es que nos casemos con otro creyente. Y no debemos pensar como el mundo viendo el matrimonio de una mala manera, sino buscando un matrimonio que refleje la relación entre Cristo y su iglesia, el Evangelio. Además debemos pensar como Dios quiere que pensemos con respecto al día del Señor. Un día que Él nos ha dado a nosotros, su pueblo, la iglesia, para nuestro bien, para que la alabemos a Él por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Es un día en donde nosotros le adoramos a Él. Ahora, el otro pecado con el que Dios confrontó a Israel en Nehemías capítulo 10 es el que leemos en los versículos 32 al 39. Vamos a leer el pasaje, Nehemías 10, versículos 32 al 39, para ver cuál fue el otro pecado con el que Dios confrontó a Israel. Dice así, versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Israel no solo había pecado contra Dios, habiendo transgredido la ley de Dios con respecto a los matrimonios, no solo había pecado contra Dios habiendo despreciado el día de reposo, pero también había pecado contra Dios abandonando la casa de Dios. Ese es el otro pecado que nosotros vemos 8 veces, en 8 versículos menciona Nehemías esta frase: la casa de nuestro Dios. Y el gran pecado está escrito en el versículo 39.
El pueblo se ha dado cuenta de sus pecados, ha escuchado el pecado suyo en contra de Dios por la palabra de Dios que les ha sido enseñada. Ellos se han unido todos juntos como un pueblo y a protestar y a jurar que, versículo 39, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esa es la resolución, porque ese era el pecado, su abandono de la casa de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Nehemías con la casa de Dios? ¿A qué se refiere Nehemías? Al templo. Al templo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, una de las primeras cosas que Dios le exige y le ordena a Israel es a construirle una tienda. Algo que el Señor llamó el tabernáculo de reunión. En Éxodo 25, versículos 8 y 9. Éxodo 25, versículos 8 y 9. El Señor le dice así a su pueblo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios había diseñado cada cosa del tabernáculo de reunión, sus medidas, los materiales que iban a ser usados, la manera en la que iba a ser hecho cada cosa en el tabernáculo de reunión. Dios lo había diseñado, y así lo debía hacer Israel. Era un santuario para Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que Dios habitara en medio de su pueblo. Ese era el fin. Era el tabernáculo de reunión, era donde el pueblo de Israel se reuniría con Dios cada cierto tiempo. Y cuando Moisés lo termina, en Éxodo capítulo 40, cuando Moisés termina y dice que le pone la cortina en el versículo 33 a la entrada del atrio, y así acaba la obra de Moisés del tabernáculo. Dice en el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dios iba a estar en medio de su pueblo, habitando en un tabernáculo, en una tienda. Y por casi 500 años estuvo Dios habitando en medio de su pueblo, ahí, en una tienda. Y cuando la nube de Dios se levantaba, el pueblo volvía a recoger la tienda y seguían a la nube. Y donde la nube paraba, ahí volvían a armar el tabernáculo, la nube volvía a entrar en el tabernáculo y el pueblo se quedaba ahí hasta que Dios volviera a repetir eso. Y por muchos años anduvo el pueblo así, hasta que Dios metió ya por última vez a su pueblo en la tierra que Él les había prometido. Pero por casi 500 años habitó Dios en medio de Israel en un tabernáculo. Cuando ya ocurren los tiempos de David, y Dios le ha dado paz a David de todos sus enemigos, David nota algo. Él vive en un gran palacio, pero lo que le duele a David es que Dios habita aún en medio de un tabernáculo. Y en 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Noten el desprecio de David por aquel lugar donde moraba Dios.
entre cortinas. Yo habito en esta casa de cedro y Dios entre cortinas. David no puede tolerar eso. ¿Cómo es posible que mi Dios habite ahí? Y Natán, sin saberlo, le dice: haz lo que te has propuesto, Jehová está contigo. Pero Natán dice eso sin saber lo que Dios tenía que decirle a David. David quería edificarle una casa a Dios, pero note lo que le dice Dios por medio del profeta Natán a David. Versículo 5 o versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La idea de David era él construirle una casa más adecuada a Dios. Cortinas no eran lo suficientemente dignas, según David, para que Dios habitara ahí en medio de su pueblo. Pero Dios no le había dicho a David que eso era lo que él quería. Dios iba a levantar a alguien que no era David para levantarle una casa al nombre de Dios. Y era su hijo Salomón. Era Salomón quien iba a edificar un templo al Señor. Y 480 años después de la salida de Egipto de Israel, Salomón construiría el templo. En Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1 dice: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Casi 500 años después de que Dios ha habitado en un tabernáculo, Dios entonces levanta a Salomón, ¿para qué? Para que le edifique un templo a su nombre. Un templo en donde él habitaría ahora ya fijo, permanentemente entre su pueblo. Y fue una hazaña, una edificación que le tomó a Salomón 7 años. El versículo 38 de Primera de Reyes 6 dice: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Y ustedes pueden leer en 1 Reyes capítulo 6 la gran belleza que tenía ese templo. Cubierto de madera, oro, serafines de oro envueltos en oro, piezas minuciosamente labradas, lujos
por todo lado en la casa de Dios. Y ese fue el primer templo en Jerusalén. Sin embargo, ven en 1 Reyes 6 las advertencias que le hace Dios a Salomón. Versículo 12. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardareis todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Si usted, Salomón, anda en mis mandamientos, en mis estatutos, y no se desvía, yo voy a cumplir la promesa que le hice a su padre David, y voy a permanecer con mi pueblo, habitando en este templo siempre. 1 Reyes 9. Versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración. Salomón está aquí ya consagrando el templo. Y dice así, versículo 3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Qué significa que Dios pusiera su nombre en ese templo? Que era suyo. Cuando yo pongo mi nombre en mi casa, es que significa que es mi casa. Lo que Dios está diciendo aquí es que ese templo sería suyo, para poner su nombre. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. 400 años duró el templo en pie. ¿Cuánto tiempo duró para que Salomón violara los mandamientos de Dios? Unos años. Porque al final de su vida fue cuando él casi que apostató. No estoy diciendo que haya apostatado, pero se fue tras sus mujeres y se fue a adorar los ídolos de sus mujeres. ¿Y qué ocurrió? Dios lo castigó y partió el reino. El reino nunca más volvería a ser uno. Y de ahí en adelante todo su pueblo se fue tras dioses falsos. Uno y otro rey, y otro rey, y otro rey. Y 400 años duró ese templo en Jerusalén, así, de pie, hasta que Dios envió su juicio por medio de Nabucodonosor. Y 400 años después de haber sido levantado el templo, en el año 586 antes de Cristo, Dios por medio de Nabucodonosor destruyó el templo. Se lo trajo abajo. ¿A dónde tenemos a Israel aquí? En Nehemías. Ellos se cuestionan, ellos han levantado un segundo templo del cual vamos a hablar ahorita. Pero ¿qué es lo que han visto en la palabra de Dios?
Esto que están experimentando es por causa de su rebeldía en contra de Dios, por su idolatría, por haberse ido tras los ídolos del mundo. Y ese templo, con la belleza que tenía, nunca más existiría. Por causa de su pecado. El exilio que experimentó Israel, la destrucción del templo, eran la evidencia del juicio de Dios por su pecado, por su mundanalidad. Ahora en Nehemías 9, Nehemías nos ha recordado de la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham. Dios ha prometido guardar a su pueblo por causa del Mesías. Y Dios, todo lo que estamos viendo en Nehemías es Dios yendo tras su pueblo para guardar ese pacto, para manifestar que Él es fiel a ese pacto hecho con Abraham. Y muchos años antes, Dios había enviado a Zorobabel y a Josué, el sacerdote Josué, primero a Jerusalén. Y le había dado permiso por el rey Ciro. Y les había dicho por medio del rey Ciro a Zorobabel y a Josué que levantaran de nuevo el templo. Y Ciro había hecho un decreto y les había dicho: les doy todo lo que necesiten. ¿Necesitan madera? Cójanla. ¿Necesitan dinero? Denle todos los dineros de los impuestos y se los dan a los judíos para que vuelvan a levantar el templo. Esdras nos cuenta que de pronto los enemigos de Israel entonces empiezan a tramar un plan, diciéndole al rey que los judíos están tratando de rebelarse contra el rey. Y entonces hay un nuevo decreto en donde se detiene toda obra del templo. Pero después, en la misericordia de Dios, por medio del rey Darío, el rey Darío vuelve a revisar los decretos de Ciro y se da cuenta: uy, sí, Ciro había dado permiso. Y entonces Darío vuelve a darle permiso a los judíos y a darles todo lo que necesiten también para levantar de nuevo el templo. Y es en tiempos de Zorobabel y Josué que se levanta el segundo templo en Jerusalén, en el año más o menos entre el año 520 y 515 antes de Cristo. Inclusive el rey Darío nos cuenta a Esdras en el capítulo 6, que dice el rey Darío así: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Versículo 8: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones de los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Entonces, en su misericordia, Dios no solo provee que un rey pagano les permita construir de nuevo el templo, sino que les provea todos los materiales necesarios para hacerlo. Pero como ya no vivían en la dinastía que vivían antes, cuando estaba el primer templo, ellos tenían todo lo necesario para ofrecer sus propios sacrificios. Ahora no tenían nada, venían del exilio, no tenían ni para ofrecer un sacrificio. Y Dios les permitió que por el rey Darío ellos obtuvieran hasta animales para poder ofrecer sus sacrificios y reactivar el servicio de adoración a Dios. Porque eso era el templo era el centro del servicio y adoración a Dios en Israel, en Jerusalén. Y por un tiempo, Persia
es quien les da todo lo que ellos necesitan para mantener vivo ese servicio de adoración a Dios. Sin embargo, como leemos en Nehemías, pareciera que muy poco tiempo después de que el templo es ya terminado, un poco tiempo después ya Persia deja de proveer todos los materiales necesarios para mantener ese servicio a Dios. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Qué hace Israel? Ya no tenemos nada. Dejemos el templo así. Ya Persia no nos está dando los animales para sacrificar, yo no voy a dar el mío. Ya Persia no está dando dinero para mantener a los sacerdotes y a los levitas para que hagan sus sacrificios y mantengan el servicio de adoración a Dios, yo no voy a dar de mi dinero. La casa de Dios había sido abandonada por Israel. Y ese es el gran pecado que Dios está confrontando aquí a Israel. Ellos han abandonado el servicio en el templo, algo que Dios les había ordenado a ellos. No daban dinero, no daban animales para sacrificios, nadie iba a recoger leña, nadie cuidaba de los levitas ni sacerdotes. Y entonces, ¿qué se disponen a hacer? ¿Qué se disponen a hacer cuando son confrontados por el pecado suyo en contra de Dios? Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Esa era una adaptación de la ley en Éxodo capítulo 30. Y digo una adaptación porque la ley decía que era medio ciclo. En Éxodo capítulo 30, versículos 11 al 16, el dinero del rescate era un dinero que debía pagar todo Israel. El rescate de sus personas. Y ellos debían pagar la mitad de un ciclo. Era la ofrenda a Jehová, versículo 13. Ahora recuerden que aquí están en el exilio, ellos vienen llegando del exilio, son gente pobre. Hemos visto cómo hay tantos pobres en Jerusalén en ese momento. Los ricos se aprovechaban de los pobres, muchos estaban endeudados. Entonces quizás adaptaron esa ley a una tercera parte de un ciclo, para tratar de no tener una carga tan agobiante para los ciudadanos. Pero ¿cuál era el fin de dar esa tercera parte de un ciclo de dinero? Para mantener todos los servicios en el templo. Para el pan de la proposición, versículo 33. Para la ofrenda continua. Para el holocausto continuo. Para las festividades, los días de reposo, las nuevas lunas. Para las cosas santificadas. Los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, para todo el servicio de la casa de Dios. Para eso se necesita dinero. Bueno, Israel, habiéndose dado cuenta de su pecado, cómo ellos habían abandonado la casa de Dios y cómo había dejado de funcionar por un gran periodo de tiempo por su pecado, ahora se disponen, no, vamos a dar del dinero que Dios ha establecido en nosotros. ¿Para qué? Para que todo vuelva a funcionar. El templo es el centro de la adoración y el servicio a Dios. Era muy importante para Israel. Debe continuar funcionando. Entonces ellos se disponen a dar de su dinero para mantener, como dice ahí el versículo 33, todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Lo que ellos estaban aquí demostrando es que Dios era primero. Me falta dinero, sí, pero la casa de Dios necesita continuar en su servicio.
Para eso dieron su dinero. ¿Qué más hicieron? Versículo 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. La ofrenda de la leña. Yo estuve buscando y no había una ley con respecto a la ofrenda de la leña en el Antiguo Testamento. Lo que probablemente esté hablando aquí es de la ley en Levítico capítulo 6. En Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Eso sí es una ley. El fuego del altar no debe apagarse nunca. ¿Y qué se necesita? Leña. Bueno, el pueblo entonces, sabiendo que hay una ley de que el fuego del altar no debe apagarse, sacrificios continuos por el pecado, entonces, ¿qué se dispone a hacer? A echar suertes. Los líderes, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, y echan suertes para que a cada uno en un tiempo determinado del año le tocara ir a recoger leña para abastecer el templo, para que ese fuego nunca se apagara, para que la casa de Dios continuara funcionando. Eso es lo que ellos hacen. Y en Levítico 6 se trata de esos sacrificios de paz. Los sacrificios de paz que Dios ofrecía a su pueblo. Paz con Dios. Y cada familia. Imagínense qué bonito es. Qué bonito era eso. Paz con Dios. Ahora nos toca a nosotros ir a recoger leña para que el templo continúe funcionando. Cada familia tendría el privilegio de hacer eso. Versículos 35 y 36, ¿qué más hicieron? Traer las primicias a Dios. Que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Esa es la ley en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué estaban diciendo cuando traía Israel las primicias de todo lo que tenían a Dios, a la casa de Dios? Tres cosas. Primero, que Dios es el dador de todo. Eso es lo que ellos estaban reconociendo. Dios es quien nos da todo esto, todo le pertenece a Él. Entonces lo primero de la tierra le pertenece a Dios. Segundo, estaban dando un reconocimiento de que todo era de Él. Todo lo que Dios les daba era de Dios, pero que Dios en su bondad les exigía nada más los primeros frutos. No todo, nada más los primeros frutos de su tierra. Y tercero, estamos reconociendo que Dios era digno de que Israel le diera lo mejor que ellos estuvieran produciendo. Pero por mucho tiempo, recuerden, ¿qué había hecho Israel? Le había dado lo peor a Dios. ¿Recuerdan los profetas? El animal ciego era lo que le traían a Dios. El que tenía un testículo magullado, el que no me sirve para vender o para hacer negocios, ese se lo llevo a Dios. Lo peor le entregaban a Dios. Aquí el pueblo dice, no, volvemos lo que Dios quiere. Él es digno de que nosotros le demos lo mejor que Él nos ha dado.
Y eso fue lo que hicieron y se propusieron aquí. Entregarle las primicias a Dios. Y cuando dice ahí, los primogénitos de nuestros hijos, no era que iban y dejaban a su hijo ahí, no. Ellos pagaban un rescate por su hijo primogénito. Llevaban al hijo y pagaban. El levita decía, bueno, tanto dinero es este primogénito tuyo. Entonces el papá daba el dinero para el templo, para que el templo continuara funcionando. No era que dejaban ahí a su hijo, ni lo sacrificaban, ¿verdad? ¿Qué más hicieron? Versículos 36 y 37. Continuando el versículo 36, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. La otra cosa que había prometido hacer el pueblo era cuidar de los levitas y los sacerdotes. Eso era algo que Dios había establecido en Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículos 8 al 13. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Dios había dispuesto una manera de cuidar de la tribu de Leví. Aquellos que Dios había consagrado exclusivamente para servirle a Él y a su pueblo. ¿Cómo? Bueno, el pueblo traería las primicias de todas sus tierras, aceite, vino, todo. Las traería a la casa de Dios y eso le pertenecía a los sacerdotes y levitas. Y ellos serían cuidados por el pueblo por medio de todo eso. Pero entonces el pueblo ha visto su pecado, ellos han abandonado a sus hermanos, a los levitas y sacerdotes, y ahora han corregido ese andar y se han dispuesto a cuidarlos ahora, y trayendo esas primicias iban a cuidar de ellos para que ellos pudieran servir nuevamente a la casa de Dios, o a Dios en la casa de Dios. Ellos habían sido ungidos para ese servicio exclusivo a Dios. Israel debía cuidarlos a ellos. Ellos estaban haciendo un servicio por ellos. Ellos hacían sus sacrificios, los cuidaban y les enseñaban la palabra de Dios. Ellos servían al pueblo y el pueblo debía cuidarlos a ellos. ¿Qué más se propusieron a hacer o a corregir de lo que andaban haciendo mal? Dar sus diezmos. Versículos 37 y 38. Continuando en el versículo 37, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Entonces no solo el pueblo daría su diezmo, y los llevaría a la casa de Dios, y los llevaría a los levitas, sino que los levitas de ese diezmo darían el diezmo
El diezmo del pueblo era para los levitas, y los levitas tomarían de ese diezmo el diezmo para darlos ellos mismos a la casa de Dios, para que el servicio en el templo continuara siempre. Ellos los llevaban a las cámaras del tesoro, como dice ahí. Y el fin de todo esto que se ha propuesto hacer Israel es no abandonar la casa de Dios de nuevo. No abandonarla. Que siguiera funcionando como Dios lo había prescrito. Como Dios lo había prescrito. Ahora, ¿qué se había dado cuenta Israel? ¿Por qué ellos debían hacer esto? Por lo que Dios había hecho por ellos. Dios los había sacado a ellos de Egipto. Dios los había redimido para sí. La única respuesta lógica de Israel era entregarse al servicio a Dios. Que el templo volviera a funcionar. Que Dios volviera a ser adorado adecuadamente en Jerusalén. Dios había dispuesto que el pecado debía ser expiado de una manera. Dios había decretado para Israel sacrificios. Y esos sacrificios iban a expiar el pecado de Israel. Pero Israel había desechado todo eso. Y ahora se habían dispuesto entonces a volver a hacer lo que Dios les había ordenado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, la iglesia? Ya nosotros no tenemos un templo. Esto no es un templo. Esto no es la casa de Dios. Y debemos tener mucho cuidado en la manera en que nos expresamos a veces. Porque la Biblia es muy clara con respecto a qué es la casa de Dios verdadera. Primera Timoteo capítulo 3, perdón. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la casa de Dios. No es este edificio. Es la iglesia. Es cada uno de nosotros creyentes, miembros de esta iglesia bautista reformada de los Lagos. Esa es la casa de Dios. Nosotros podemos movernos a otro lugar. Y ahí será la casa, la iglesia de Dios, la iglesia bautista reformada de los Lagos. Y quizás nos llamemos de otra manera. Pero ahí estará la casa de Dios. No es este edificio. 2 Corintios 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros, la iglesia, sois el templo de Dios. Efesios capítulo 2. Versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el antiguo pacto, Dios habitó en un edificio, en un tabernáculo entre cortinas y después en un edificio. Pero de pronto Dios dejó eso.
Y en Cristo Jesús, Él rescató a un pueblo, a su iglesia. ¿Y qué prometió? Habitar en ellos. La iglesia, hermanos, esta iglesia, nosotros como creyentes, como la iglesia, somos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su nombre en nosotros. Y nosotros somos la casa de Dios. Y el llamado para nosotros como la iglesia es a no cometer el mismo pecado que cometió Israel. Abandonar la casa de Dios. Nuestro llamado como iglesia de Dios es a continuar trabajando en la iglesia de Dios para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros no dejamos abandonada la casa de Dios, que es la iglesia? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. La idea es que aquí continuemos nosotros viniendo, congregándonos, sirviéndole a Dios hasta que el Señor lo permita. Hasta que nos vayamos, o el Señor Jesucristo venga o quite esta iglesia el Señor. Pero seguir reuniéndonos. Imagínense qué pasaría si todos aquí dijéramos, bueno, no voy a ir un domingo al mes a la iglesia, a reunirme con la iglesia. Y entonces todos pensamos igual. Y resulta que todos caemos que el tercer domingo no vamos a ir. Ese día Dios no va a ser adorado por la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos. No. Dios va a ser adorado siempre. Y ese debe ser nuestro espíritu, nuestro sentimiento. Debemos nunca dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un servicio que hacer al Señor, a su casa, a su iglesia, por medio del cual Él va a ser glorificado. Nosotros somos ahora los sacerdotes. Nosotros somos ahora los sacrificios. Ya no hay más sacrificios en expiación por el pecado. Esos serán prefiguras o figuras de lo que Cristo realmente haría por su pueblo. Y Cristo lo hizo según Hebreos. ¿Cuál sangre de machos cabríos y animales? No, eso no borra el pecado. Es la sangre perfecta de Jesucristo lo que limpia el pecado. Pero nosotros somos los sacerdotes, los que ministramos a la casa de Dios. Nosotros somos los que ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, que es el culto racional a Dios. Y para hacer eso, para mantener ese sacerdocio y ese sacrificio, esos sacrificios continuos aquí, debemos reunirnos siempre. Segundo, entregándole a Dios lo mejor de nosotros. Dios nos ha dado a nosotros dones. Cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos al menos un don. Y nuestro deber es entregarle a Dios lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros, en lo que sea que estemos haciendo, lo que sea que estemos sirviendo, debemos servirle a Dios con lo mejor. No el peor esfuerzo, no, el mejor esfuerzo, lo mejor que tengamos. Y para eso nos preparamos. A veces no tenemos dinero para ayudar en algún ministerio que necesite dinero. Pero podemos orar. Muchos comentaristas hablan sobre eso de la leña que servía para la gente pobre, para ayudar en el servicio del templo. Los pobres no tienen dinero, entonces, pero sí podían ir a recoger leña. Hay gente que no puede hacer muchas cosas por su edad.
Pero pueden orar. Es un servicio que le prestan a la iglesia. Orar por aquellos que van a Punta Arenas a evangelizar, a los que tienen estudios, aquellos que están enfermos. Es un servicio para la iglesia. Y orar es una de esas cosas que podemos hacer nosotros. Darle nuestro tiempo a un hermano que está enfermo, nuestro tiempo a un hermano que está deprimido, nuestro tiempo a un hermano que necesita que le llevemos la palabra de Dios. Dar nuestro tiempo. Eso es no abandonar la iglesia de Dios, la casa de Dios. Dar nuestras ofrendas. Para nosotros, ciertamente no estamos llamados a diezmar como el antiguo pacto. El mandamiento para nosotros es mucho más exigente. Porque lo que conocía Israel es muchísimo menor de lo que nosotros conocemos de Dios. Y nosotros debemos dar conforme a la gracia que Dios nos ha concedido a nosotros. ¿A quién entregó Dios por nosotros? Al mayor tesoro que existe, nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Va a dar usted el 10% nada más de lo que Dios le ha dado a usted? El mandato de la Biblia, del Nuevo Testamento, es que nosotros demos con liberalidad, con gozo, lo que hemos propuesto en nuestro corazón, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero dar con liberalidad, con gozo. ¿Para qué? ¿Para qué damos las ofrendas? Para que la iglesia siga funcionando. Si no damos ofrendas, ¿quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga el local si Dios permite que nosotros crezcamos y tengamos que mudarnos a otro lugar? ¿Quién va a pagar eso? O vamos a hacer como me escribió un día de estos para la conferencia un joven y me pone: con que oí que están cobrando 10,000 colones para la conferencia. El que de gracia recibe, de gracia da, me puso algo así. O sea, como que tenía que ser gratis. Bueno, entonces yo no le contesté nada, pero mi pregunta es, entonces, ¿él va a pagar la traída del pastor Sugel, los materiales que se distribuyeron, la comida? ¿Él lo va a pagar? La iglesia tiene costos. Y nosotros somos responsables de que la iglesia continúe funcionando por medio de nuestras ofrendas. Gracias a Dios este lugar ya se pagó. Pero ustedes ven, muy pronto tendremos que buscar un nuevo lugar. Bueno, nosotros tenemos que empezar a comprometernos con eso y continuar siendo fieles con nuestras ofrendas, para después poder movernos a otro lugar si Dios lo permite. Pero debemos entregarnos para que la casa de Dios, que es la iglesia, no sea abandonada. Debemos mantener el evangelismo. Hay que imprimir tratados. Hay que imprimir material para instruir a otras personas. Todo eso cuesta dinero. Hay que pagar cuentas. Inclusive, hermanos, hay que mantener a los pastores. Ustedes saben que es el deseo de la iglesia tener un pastor a tiempo completo. Bueno, si nosotros realmente consideramos eso importante, y nosotros los pastores no estamos diciendo que sea algo que necesitamos. Dios nos ha permitido, en un mundo tan perverso en el que vivimos, en una apostasía de gran parte de la iglesia, en donde todos buscan dinero y dinero, nos ha permitido a nosotros servir de ejemplo a otros en el mundo, en donde nosotros podemos trabajar para mantener a nuestras familias y servirle a Dios aquí.
Pero es importante tener un pastor a tiempo completo. Bueno, eso también tenemos nosotros que ver que la iglesia lo debe mantener. ¿Cómo? Con las ofrendas. ¿Verdad? Pablo en 1 Corintios 9 dice que los que trabajan en el Evangelio deben vivir del Evangelio. Es algo que nosotros debemos ver también. Si tenemos una meta como esa, debemos ver que nuestro compromiso con la iglesia, con la casa de Dios, es también con nuestras ofrendas, es eso. Cuidado de nuestros pastores. Y vean algo sumamente interesante en el versículo 38 en Nehemías 10. ¿Quién tenía que estar cuando los levitas recibieran el diezmo? El sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque debe haber una clara rendición de cuentas de todo lo que recibían los levitas. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos tener cuidado. Todas las ofrendas deben estar bien cuidadas, por así decirlo. Y ustedes ven, nosotros tenemos un método como iglesia de cómo se cuentan las ofrendas. No es una persona, son varias. Y esas personas llevan un registro que ha sido establecido por los diáconos para controlar bien todas las ofrendas que entran a la iglesia. No queremos ser irresponsables con algo que le pertenece a Dios, no a nosotros. Los dineros de la iglesia son de Dios, no son nuestros. Y por eso las cuentas deben ser claramente llevadas. Ni un colón más, ni un colón menos. Y eso es algo que los diáconos han manejado muy bien, o que han ido mejorando también. ¿Cómo se llevan las cuentas de la iglesia? Pero debemos saber que esos son dineros de Dios y debemos administrarlos de una manera adecuada. Pero hermanos, el punto es este. Lo que Dios nos está llamando aquí es el gran proceso de nuestra santificación. Es que no abandonemos la iglesia, que es la casa de Dios. Que continuemos sirviendo en la iglesia para que Dios sea glorificado en medio nuestro. Él ha puesto su nombre en nosotros con ese fin. Entonces, busquemos nosotros continuar, que esta iglesia continúe sirviéndole a Dios hasta que Él lo permita. Eso lo único que va a hacer es no solo traerle toda la gloria a Dios, sino también ayudar a nuestra santificación. Todo esto que hagamos ayuda a nuestra santificación y debe ser un compromiso para nosotros. Él es digno. Dios es digno de que nosotros nos entreguemos a la iglesia. Dios envió a su Hijo Jesucristo y lo mató en la cruz del Calvario para levantar esta iglesia. ¿Usted cree que esta iglesia no es digno de que ustedes se entreguen a ella? Costó la vida del Hijo de Dios. Es que cambiemos nuestra manera de ver nuestro servicio aquí. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que en ella está el poder de Dios, Señor, para transformar vidas. Padre, te pido que mi debilidad, Señor, no haya sido un estorbo para mis hermanos. Que mi ineptitud para estudiar tu palabra, Señor, no haya sido un tropiezo para que mis hermanos hayan podido ver, Señor, la claridad de tu palabra y lo que tú quieres de nosotros como tu pueblo. Señor, llévanos a toda verdad. Guíanos por tu palabra, Señor. Y que tú nos uses, Señor, a esta iglesia, Señor, para traer toda la gloria a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser edificados, a crecer, a conocer cada día más de ti, Señor. Padre, bendice a tu pueblo aquí, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.